si te estuviera escuchando alguien que estuviera pensándose meterse a estudiar la carrera, ¿vos la recomendarías? Sí, claro, por supuesto. Es un antes y un después cuando empezó. Bueno, Leandro, ¿cómo estás? Un gusto reunirme con vos y contanos un poquito dónde estás. ¿Cómo estás, Facu? Buenas tardes. Bueno, actualmente yo estoy viviendo en La Haya, a 4 cuadras de la costa y el lugar se llama Scheveningen, en Dutch. Esa es la lengua holandesa, se llama así el lugar, técnicamente. Es Holanda. Esto es Holanda, sí, exacto. ¿Hace cuánto que estás allá? 2 años, Sos counselor recibido exacto. en Argentina. Contanos un poco cómo llegás al counseling y dónde estudiaste en Argentina. Bueno, yo siempre tuve inquietud y tuve curiosidad desde edad muy temprana, en edades muy tempranas por psicología. Y investigando, ¿no? Terminando el colegio secundario, investigué acerca sobre qué opciones académicas había en el mercado cerca de donde yo estaba viviendo en su momento, en provincia de Buenos Aires, por supuesto. Y me encontré con una publicidad del Instituto Superior de Intercambio, que es donde yo me egresé, acerca de counseling. Y empecé a indagar acerca del plan de estudios que tenía, empecé a indagar sobre los módulos en cuestión a la carrera y yo creo que me cerró por todos lados en el sentido de que eh, era un enfoque mucho más humanístico de lo que yo estaba acostumbrado o por una cuestión de idea previa de lo que yo creía que era la psicología en su momento. Y en cuanto al plan de estudios, lo encontré bastante completo. O Y sea, cuando terminaste la carrera, ¿ejerciste en Argentina? sí, sí, sí. En principio tuve la oportunidad de ejercer un tiempo en Choice, como en la fundación que vos dirigís, Facu. Estuve como pasante, trabajando un tiempo, en el cual aprendí un montón. Después estuve trabajando como counselor particular con consultantes propios míos en Argentina. Eh, y después de eso, bueno, ahí ya viré a psicología educacional, o en este caso yo empecé a estudiar la licenciatura en psicopedagogía y me fui más para el lado de la psicoeducación. Yo terminé la carrera perdón, de counseling y después con especialidad, sabiendo para qué lado quería especializarme en su momento. Si bien yo creía que el counseling me daba herramientas teóricas hasta cierto punto, yo era consciente que necesitaba formarme más académicamente para sostener aún más la seriedad de la profesión. Es decir, que uno se tiene que actualizar constantemente y más si se dedica a alguna especialidad propiamente dicha, tiene que estar al corriente de todo lo más reciente, digamos, lo nuevo y de los movimientos que van pasando en relación al nicho en donde uno se desarrolla. Fundamental, sobre todo para entender las nuevas corrientes teóricas que hay, acuerde o no. O sea, yo creo que hay que conocer las teorías en las que uno esté de acuerdo o no, porque si no, caemos en una visión muy estrecha de la profesión y eso no nos enriquece como profesional. ¿Estás ejerciendo el counseling acá en países en Holanda, por ejemplo? Actualmente lo estoy combinando con mi profesión actual. Si bien yo estuve trabajando como recruiter en la ONG previamente, porque siempre tuve interés en la parte organizacional. De hecho, di charlas en Argentina por YouTube acerca de counseling laboral, porque mi tesis en psicopedagogía también estuvo orientada al acoso laboral, al moving, estuvo basada en eso, bueno, también bullying, ciberbullying, a todas las formas de acoso en general. Dentro del counseling, en la parte organizacional y en la psicopedagogía, en la parte de entrenamiento, yo decidí moverme para lo que tiene que ver con lo empresarial, más para la parte de trabajo, ¿viste? En lo comportamental dentro del área de trabajo. Em, entonces estuve trabajando en la ONG como, bueno, no solo como recruiter ahí, sino también como manager de recursos humanos, donde estuve a cargo de un equipo entero de recruiters y proveyendo también sesiones de entrenamiento individuales y grupales. Y ahí es donde siento que más combiné en lo que tiene que ver con el counseling a la hora de entrenar en roleplays, a la hora de hacer intervenciones con respecto a la forma procedimental de trabajar de cada uno, a la hora de también trabajar las ansiedades dentro de los profesionales, porque muchos eran muy jóvenes, de hecho, recién estaban empezando.
y se podía vislumbrar todo lo que tiene que ver también en el lenguaje corporal, bueno, manifestaciones de nerviosismo, ansiedad, estrés, muchos ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde más creo que lo ejercí de manera unilateral, ¿viste? Actualmente yo trabajo en una empresa de reclutamiento holandesa también, más focalizada en IT, pero a veces de tanto en tanto también conduzco sesiones de entrenamiento, tiene que ver en lo procedimental, pero a veces también en lo más referente a lo que tiene que ver con entrevistas, al face to face con el candidato, con los managers, al manejo de las ansiedades, al manejo del lenguaje corporal, al manejo de bueno, el tono de voz, la gesticulación, el timing de las intervenciones. Lo ejerzo unilateralmente actualmente. Si te estuviera escuchando alguien que estuviera pensándose meterse a estudiar la carrera, ¿vos la recomendarías? Sí, claro, por supuesto. Es un antes y un después cuando empezás. Yo creo que empezás yo creo que quien estudia counseling empieza con una inquietud, por lo menos inconsciente, si no la tenés clara, con respecto a vos mismo. Más allá del interés teórico que uno pueda llegar a tener, yo creo que es más una inquietud interna. Después, a medida que uno va cursando los estudios, se van aclarando ambas cosas en este aspecto, pero sí yo la recomendaría. ¿Estás haciendo algo vos, un proyecto personal acá en Europa? Actualmente tengo una web que está orientada por ahí más en inglés y en español, que se llama Si Consulere, donde Bien, yo de vez en cuando eh, subo artículos, ahora hace un tiempito que no lo he hecho, pero tengo una web armada y ahí y la idea es empezar a formar también o ofrecer cursos, por ejemplo, a counselors más que nada en social media porque hoy en día las redes sociales es donde uno está las 24 horas del día, básicamente. Y yo creo que aprender a promocionarse es algo que se tiene que enseñar y más en nuestra profesión. Yo creo que es clave en nuestra profesión estar presentes en todas las redes sociales y saber promocionar, saber comunicar, cómo comunicar además, sobre todo, porque es la forma de hacerse visible. te agradezco un montón la charla y el tiempo, Lea, que sé que estás a pleno. ¿Eh? Sí, sí, la verdad que sí. No, gracias a vos, Facu, nuevamente por el tiempo y por esta entrevista. O sea, muy lindo y muy lindo proyecto además.